Tenemos la lectura de la liturgia de la palabra del día lunes 8 de junio, en la 10ª semana del tiempo ordinario, ciclo litúrgico A. Muy bien, vamos a la primera lectura. Continuamos en la primera lectura con el primer libro de los Reyes. O sea, iniciamos un nuevo libro, ¿no? Capítulo 17, versículos del 1 al 6. Muy bien, nos dice entonces el autor del libro de los Reyes, primer libro de los Reyes. En aquellos días, Elías el Tishbita de Tisbe de Galaad dijo a Ahab: Vive el Señor, Dios de Israel, ante quien sirvo, que no habrá en estos años rocío ni lluvia, ni sino por la palabra de mi boca. Bueno, un poco de contexto antes de continuar es que este rey, Ahab, eh, fue un rey que llevó al pueblo a la idolatría, ¿no? E introdujo el culto y la adoración a Baal, ¿no? Tremendo eh, error, pecado, ¿no? De un rey malo, que introdujo o indujo al pueblo a pecar y construyó un altar a Baal en Samaria, ¿no? Debido a esto, entonces, lo que hace el profeta Elías es decirle, ¿no? Como castigo, ¿no? No habrá en estos años rocío ni lluvia si no es por la palabra de mi boca. O sea, de parte de Dios, ¿no? Como era profeta de Dios, él podía hacer que llueva, ¿no? Pero en este caso le dice, no habrá lluvia en estos años, ¿no? Bueno, que en realidad son 3 años. Y continúa. La palabra del Señor llegó a Elías diciendo: Sal de aquí, dirígete hacia oriente y escóndete en el torrente de Kerit frente al Jordán. Bueno, el hecho es que Ahab lo iba a matar, ¿no? Porque le dijo esto y como era un rey perverso, malo, ¿no? Idólatra. Entonces lo que hacían los reyes malos era matar a los profetas que hablaban de parte de Dios. Por eso le dice Dios que huya al oriente. Y continúa. Habrás de beber sus aguas y he ordenado a los cuervos que allí te suministren alimento. Fue a establecerse en el torrente de Kerit frente al Jordán, procediendo según la palabra del Señor. Los cuervos le llevaban pan y carne por la mañana y lo mismo al atardecer y bebía del torrente. Muy bien, pasamos al Salmo responsorial. Tenemos el Salmo 120, cuyo responso es: Nuestro auxilio es el nombre del Señor que hizo el cielo y la tierra. Muy bien, este salmo eh, es un cántico también que se hacía dentro de la liturgia judía y que iniciaba con una procesión, ¿no? Para dirigirse al templo. El salmista entonces nos dice: Levanto mis ojos a los montes. ¿De dónde me vendrá el auxilio? El auxilio me viene del Señor
que hizo el cielo y la tierra. No permitirá que resbale tu pie. Tu guardián no duerme, no duerme ni reposa el guardián de Israel. El Señor te guarda a su sombra, está a tu derecha. De día el sol no te hará daño, ni la luna de noche. Bueno, también alaba la protección de, de Dios, ¿no? Especialmente a los que son fieles. Y termina, el Señor te guarda de todo mal, Él guarda tu alma, el Señor guarda tus entrañas, perdón, el Señor guarda tus entradas y salidas ahora y por siempre. Bueno, lo acompaña y lo guarda en todo momento. Bueno, y pasamos al Evangelio. Tenemos la lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 5, versículos del 1 al 12. Bueno, este pasaje es muy famoso porque es el que se conoce como el texto de las bienaventuranzas que escribe San Mateo, ¿no? También lo hace San Marcos, ¿no? En forma más sucinta. Muy bien, nos dice entonces San Mateo. En aquel tiempo, al ver Jesús el gentío, subió al monte y se sentó, y se acercaron sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba diciendo. Bueno, aquí es importante cuando dice al ver el gentío, ¿no? Subió al monte, se sentó y se acercaron sus discípulos. Parece que este está dirigido a los discípulos, ¿no? A sus apóstoles y posiblemente a los discípulos fuera de los apóstoles también, ¿no? Muchos padres de la iglesia interpretan la subida a este monte como lo que hizo Moisés, ¿no? Al subir al monte Sinaí y recibir la ley. Y es precisamente lo que va a hacer aquí, ¿no? En esta interpretación. El Señor va a establecer la nueva ley, ¿no? En el sentido moral para la gente. Bueno, y empieza entonces con la primera bienaventuranza. Bienaventurados los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Muy bien. ¿Qué se entiende por pobres en el espíritu? Recordemos que los pobres son los humildes, los desposeídos, los que no tienen puesta su esperanza sino en Dios. ¿No? ¿Por qué? Porque no tienen eh, nada material. De hecho, los judíos los nombraban los anahuín, que quiere decir los que no poseían tierras, ¿no? Porque para los judíos lo importante era la posesión material, ¿no? Tierras, riquezas. Incluso eh, catalogaban a los anahuín o los pobres, los desposeídos, como castigo, ¿no? Eran así porque eran pecadores. Todo esto obviamente cambia, ¿no? Y precisamente esta primera bienaventuranza es importante porque viene de la boca del Señor Jesús. Los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Recordemos también que eh, el profeta Isaías, ¿no? Lo dice en varias partes, específicamente cuando el Señor recibe el espíritu, ¿no? En el capítulo 61, al leer del rollo de Isaías. El espíritu está sobre mí. Y en el capítulo sexto también, ¿no? de San Mateo. Dice, busquen el reino y su justicia,
y lo demás se les dará por añadidura. Muy bien, continuamos. Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Bueno, los mansos, ¿no?, estarían muy relacionado con la anterior bienaventuranza. Los mansos son los que aceptan, ¿no? Podríamos decir también los que se fían, ¿no? Los que confían en Dios como su protector, ¿no? A diferencia de los que disputan por cualquier cosa, ¿no? Ellos heredarán la tierra. Y obviamente aquí es escatológico, ¿no? Vemos también interesantemente que en las bienaventuranzas tenemos una virtud, o sea, formadas en dos hemistiquios. El primero es la virtud y el segundo, hemistiquio, o sea, parte del versículo, es lo que se logra, ¿no? La recompensa, digámoslo así. Entonces, bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Y esto es escatológico, sería futuro, no presente. Entonces también vemos que estos versículos apuntan unos al presente, pero en el sentido futuro, ¿no? Como en el segundo caso. Y continúa. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Bueno, igualmente, ¿no? Los que lloran no son los que lloran como defensa, ¿no? Es los que eh, sufren, ¿no?, persecuciones, los que sufren atropellos, los que sufren injusticias, ¿sí? Pero continúan, ¿sí? Porque ellos serán consolados. Recordemos también que el Mesías era esperado como la consolación de Israel, así lo decían los judíos, ¿no? Pero en el sentido propio, ¿no?, de la interpretación real aquí de lo que está haciendo el Señor Jesús con respecto a la nueva ley, ¿no? Los que lloran porque ellos serán consolados. También en futuro, o sea, es una parte escatológica, ¿no? Al final. La siguiente. Bienaventurados los que tienen hambre, perdón. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de la justicia, porque ellos quedarán saciados. Bueno, aquí el hambre y la sed obviamente no son de tipo físico, ¿no? ¿Sí? Y la justicia, en este caso, es precisamente los que añoran la verdadera justicia o la justificación, ¿no? La justificación que esperaban y que el Señor Jesús obtendrá con su pasión, muerte y resurrección. Dice, porque ellos quedarán saciados. Se les hará justicia, ¿no? Y aquí sí eh, es importante la cita del capítulo sexto de Mateo que introduje inicialmente, ¿no? Pero este es el lugar perfecto, ¿no? Busquen el reino y su justicia, con una referencia directa al reino de Dios, al reino de Cristo, al reino de los cielos, que es una forma de decir a la Iglesia católica iniciando aquí en la tierra, ¿no? El cuerpo místico de Jesucristo y todos sus miembros, nosotros, ¿no?, haciendo parte de él. Y su justicia, la justicia que se logra con la pasión, muerte y resurrección del Señor Jesucristo. Todos sus miembros bautizados que han sido perdonados. Esa es la verdadera justicia, ¿no? O justificación. Y entonces
quedarán saciados. Y también es una referencia a los que luchan, ¿no? A los que se esfuerzan precisamente por el reino y su justicia. Y continuamos. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bueno, misericordia aquí tendría que ver con los que, inicialmente, ¿no? Los que perdonan por misericordia, y así lo dice, ¿no? Sed misericordiosos como su Padre es misericordioso. Así lo dice el Señor Jesús. O sed santos, o sed perfectos como el Padre es perfecto, referido a la misericordia. Sin embargo, habría una acepción más general, ¿no? Más universalista de misericordia, que sería hacer el bien, ser misericordioso. No solamente sería perdonar, sino hacer el bien siempre, porque ellos alcanzarán misericordia. Muy bien, y continúa. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Los limpios de corazón es una visión de los que entran a ver la visión beatífica, se llama, ¿no? Este sí es escatológicamente eh, preciso, ¿no? Solamente quienes están limpios en lo más profundo de su ser, que es el corazón, ¿no? Que es la intención. Y son los cristianos los que hacemos parte del cuerpo místico de Jesucristo, ¿no? Y que nos mantenemos en él, podremos ver a Dios. Recordemos también aquí que proviene esto de la liturgia judía que al entrar en el templo ellos decían que veían a Dios, ¿no? En el arca de la alianza especialmente, el sumo sacerdote que entraba allí una vez al año para la expiación, ¿no? Eh, Yom Kippur. Y obviamente los sacerdotes y los fieles, al entrar en el templo, tenían la experiencia de ver a Dios, no, no físicamente, ¿no? Sino que Él estaba ahí presente. Pero tenían que estar limpios, por eso los rituales de ellos era eh, lavarse los pies, ¿no? ¿Sí? Como un gesto de pureza. Pero aquí obviamente que limpio de corazón implica la pureza espiritual que con el Señor Jesucristo hemos adquirido en el bautismo, ¿no? La regeneración, ¿sí? La vida eterna en Cristo. Entonces, ellos verán a Dios escatológicamente hablando. Y continúa, bienaventurados los que trabajan por la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Muy bien, los que trabajan por la paz, aquí se refiere no solamente a los pacíficos, ¿no? Sino los que hacen la paz, ¿sí? Es el término en griego ergo posen, ¿sí? Hacer la paz, trabajar por la paz, construir la paz. Ellos serán llamados hijos de Dios. También recordemos que los judíos creían que el Mesías iba a traer la paz, ¿no? Y la paz la entendían ellos como liberación del yugo romano, o sea, del imperio, y disfrutar de bienestar sin guerras, pero no es necesariamente esa paz, ¿no? Es la paz, la reconciliación con Dios mismo, ¿sí? Y aquí está manifestando que a través de los que trabajan por la paz, ¿no? Se puede ser llamado hijo de Dios. Y continúa, bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bueno,
perseguidos, ¿no? La persecución. Aquí es una referencia implícita a las persecuciones de los cristianos por la palabra de Dios, por el Evangelio, por el amor a Dios, por el amor al Señor Jesús que nos alcanzó la redención, ¿no? 3 siglos de persecución que nunca terminaron del todo, ¿no? Inclusive todavía hay a la Iglesia Católica. Entonces, los perseguidos por causa de la justicia. ¿Cuál justicia? La justificación, la que nos ha alcanzado el Señor Jesús, lo que es justificación, salvación, santificación, vida espiritual, vida eterna, ¿no? Porque de ellos es el reino de los cielos. Y obviamente tenemos 3 siglos de mártires, ¿no? Que murieron precisamente defendiendo la causa de esa justicia que nos dio, o la justificación que nos trajo el Señor Jesús. Muy bien, y continúa ya la última parte. Bienaventurados ustedes cuando los insulten y los persigan y los calumnien de cualquier modo por mi causa. Alégrense y regocíjense, porque su recompensa será grande en el cielo, que de la misma manera persiguieron a los profetas anteriores a ustedes. Bueno, viene siendo una explicación de la anterior, ¿no? Y aquí se refiere al final de que así como vimos en el profeta Elías, que el rey Ahab quería deshacerse de él, mandarlo a matar, asimismo hicieron con los apóstoles, con casi todos, ¿no? Excepto Juan, que no murió mártir, pero los demás todos martirizados, ¿no? Y durante los primeros 3 siglos completamente, ¿no? O sea, más que un milagro, la iglesia sobrevivió porque era divina, ¿no? Tiene un carácter divina porque es de Dios, ¿no? La construye Dios, la edifica Dios con todos nosotros. Y ha seguido y seguirá, ¿no? 2000 años de iglesia con todos los mártires, todos los que han sufrido, han entregado su vida, ofrecido su sangre, ¿no? Por la iglesia y por el amor al Evangelio. Muy bien, muchas gracias y bendiciones.